8:11. Bueno, y estamos saludando, como les habíamos dicho, al señor doctor Manuel Vivanco y al señor Alfonso Yanes. El doctor Vivanco, además de dirigente empresarial, fue vocal del Consejo Nacional, del Consejo Directivo del IES. Así es, textualmente, así que a los dos les damos la bienvenida. Se podría sumar también a este diálogo el doctor Joaquín Viteri, quien fue director del Seguro Social. Doctor Vivanco, hay una afirmación, y ya no solo una afirmación, se ha constatado en los balances, y ahí ya le pido un criterio jurídico también, de que 2.000 millones de dólares fueron eliminados de los balances, una deuda que dejó de existir y que luego en estos últimos días ha provocado que la Asociación de Jubilados, quien representa a don Alfonso Yanes, presenten una demanda. Entonces, la primera cosa, jurídicamente se podía hacer esta eliminación de 2.000 millones de dólares de los balances porque no se había cuantificado en realidad. Podría ser más o menos. ¿Cuál una apreciación suya de este hecho? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días, Alfonso. Un placer estar aquí frente a los micrófonos de esta radio tan importante por la democracia ecuatoriana, para la democracia ecuatoriana. Sí, mire, este es uno de los varios operativos u operaciones financieras de la última década que han complicado muchísimo la situación financiera del Seguro Social en su totalidad. Es uno más. El listado es más o menos largo. Yeah. El último es la eliminación de los estados financieros del IES de una acreencia, o sea, de un activo que el Estado, el gobierno ecuatoriano, debía por la acumulación de atenciones médicas entregadas a los jubilados, que por ley corresponde al Estado. Yeah. Y por ley también corresponde entregarlas al Seguro Social para luego cobrarlas al Estado. Ya en mi tiempo, 2003, 2007, nosotros entramos a hacer un análisis pormenorizado, profundo, detallado de estas acreencias. Y se llegaba en ese entonces, estaba revisando estudios, informes y libros del año 2009, del 2011, pero al año 2016 esa cifra exactamente, Francisco, es de 2.506 millones de dólares. A 2.500. Esa es la cifra que en un momento dado desaparece. ¿Por qué? Por un informe interno que una comisión de trabajadores, de funcionarios del Seguro Social, establece que podría ser viable, que no es necesario que esté ahí esa obligación. ¿Por qué? Porque no existe un reglamento interno general aprobado que operativice lo que dispone la ley. Cuando ese reglamento general correspondía a aprobar al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República. Ya en mi tiempo presentamos 2 proyectos para ese reglamento, luego se habían aprobado también internamente 1 o 2 más proyectos, pero el presidente decidió no aprobar ningún reglamento. Y la causa para no pagar era la falta de reglamento. Claro. Entonces es curiosísimo, es un caso de Ripley, ¿no? O sea, entre otras cosas, se gobernaban con leyes muy generales para poder hacer desde el Consejo Directivo del IES decisiones de carácter legal, llamémosles, o decisiones de carácter reglamentario general, que al no haber ese instrumento interno, el Consejo Directivo se sube en su autoridad y puede hacer este tipo de cosas. Pero la pregunta concreta, Francisco, ¿es posible? Absolutamente no es posible. Imagínese, para poner una metáfora, un símil, es como que un deudor de una empresa X que le debe al Banco del Pacífico, digamos, pongo el ejemplo por ser un banco estatal, debe $1 millón y un rato considera que su deuda está muy alta. Y que con esa deuda alta y esos estudios financieros y esos balances no va a poder presentar a sus bancos en el exterior para obtener un crédito. Entonces lo van a ver sobreendeudado. Entonces decide llamarlo al contador y decirle, quita ese $1 millón de los pasivos, con el objeto de poder tener una mejor carta de presentación financiera. Eso es un absurdo. Eso se tiene que, yo diría que cualquier... Pero la superintendencia de bancos debería actuar, o la de seguros. Fíjese, este caso, Francisco, ¿no? Ese es exactamente, y le agradezco por este recuerdo que usted me hace.
Yo planteé en la Cámara de Comercio de Quito, donde soy vicepresidente, que esto fue una barbaridad hace 2 o 3 meses. Estábamos empeñados, envueltos en el tema de la campaña y todas estas cosas mayúsculas casi no las veíamos. Yo dije, bueno, vamos por lo elemental. Y sugerí al presidente, y el presidente así lo hizo, lo acogió. De la Cámara me refiero al ingeniero Alarcón. Poner una carta al superintendente de bancos y seguros, que era el que siempre pues, vigilaba los balances, los valores, las cifras y cada movimiento. Además, hay una intendencia específica de seguridad social. Se la hizo para eso, para que solamente... ¿No pasó ya eso a la superintendencia de compañía? No, es la intendencia de seguridad social que vigila. Allí estaba en su momento la doctora Corral y han estado personas muy acuciosas en el manejo de la seguridad social. Y la carta se fue y ventajosamente por lo menos tuvimos una respuesta que la tengo en mis manos. Y el intendente de seguridad social, pero dice, ese es un asunto de ustedes. Ese es un asunto donde ustedes tendrán que pedirle cuentas a su representante en el consejo directivo, o sea, el representante empresarial, o si es que creen que deben iniciar las acciones legales correspondientes, pues síganlas. Casi lavándose las manos. Un Poncio Pilatos perfecto. Entonces estamos frente a una situación, a propósito de Semana Santa, Francisco. Fue hace unos días. Entonces me parece que estamos al final de una década de, yo diría, de desconexión, de turbulencia, de confusión contable financiera de la Seguridad Social en su conjunto y particularmente del IES. Y me parece que es el momento último de poner la casa en orden, de iniciar para poner la casa en orden. Para intentar sería. Para intentar poner la casa en orden, porque usted si es que no tiene en esa institución desde el lado financiero claras las cosas. Mire lo que ocurrió en el año 1998. De los 40 y pico de bancos que existían hasta ese momento, la mitad tuvieron que quebrar, cerrar las puertas y con todo el drama del feriado bancario. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque había instituciones que no manejaban bien sus cuentas. Por eso es que hay bancos que sobrevivieron y sobreviven bien. Hay uno que acaba de cumplir más de 100 años y lo hace con mucho éxito. Entonces, no es que hay que ser banquero para hacer malas cosas, hay que ser mal banquero para hacer malas cosas. Y que las instituciones de control funcionen. Y que las instituciones Pero lo primero, Francisco, es que la propia entidad internamente funcione. Porque usted puede tener un gran policía, si es un gran... un pésimo chofer, puede tener 10 policías atrás, igual se va a pasar los semáforos en rojo cuando puede, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo primero es la institución, la estructura interna, el control interno, pero también pues se necesita la superintendencia y en este caso el intendente de seguridad social. Señor Yáñez, bienvenido, buenos días. La base con la que ustedes están demandando y a quién demandan y qué es lo que piden sería. Bienvenido, buenos días, señor Yáñez. Primero quiero agradecerle a Democracia que permita la expresión de los jubilados. Ustedes saben, somos un sector marginado desde el gobierno hasta el resto de la sociedad, en todo orden. Entonces, por eso yo le agradezco. Y en segundo lugar, por respeto a Manuel, a usted, señor periodista, a la radio, a los oyentes, todo lo que yo voy a expresar lo voy a expresar en base de documentos debidamente certificados, para que usted, señor periodista, no tenga problemas a futuro, porque basta que demos una opinión diferente, inmediatamente es perseguido el maestro, el periodista. Dicho esto, yo concuerdo plenamente primero con lo que ha expresado Manuel. Solo quiero agregarle algo más. Es decir, no es solamente esta situación de los 2.500 millones. Nosotros vemos una verdadera debacle del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, y también de los demás institutos. Pero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mire, solo voy a darle, antes de responderle a su pregunta de manera concreta, datos evidentes. Si recorremos en el centro histórico, ahí había un centro de salud que funcionaba magníficamente o a medias. Hoy está abandonado ya años, un desperdicio. En la calle Salinas, ahí está para nosotros un verdadero negociado de las construcciones que arrancan desde la época que fue alcalde Barrera, que con bombos y platillos hicieron un convenio. Ahí está.
a medias, sin terminar, destruyéndose los materiales. Le doy estos datos. En el caso de los jubilados, mire, nosotros veníamos percibiendo un aumento anual que iba entre el 4 y el 16%. Pedido justamente por los jubilados, pero en base de la solidaridad que tanto predica el instituto y el gobierno. Entonces, quienes tenían más bajas pensiones recibían un mayor aumento del 16%, igual a la inversa. Le digo un número. Bueno, ¿qué hace este gobierno? Desde el año anterior, dice, en base de la inflación, el año anterior aumento de 3% a todos. En este año, 1,72%. Le digo con números. La persona que cobre una pensión jubilar de $300, antes recibía un aumento de $48, hoy recibe $1.72. Esto es lo que ha venido haciendo el gobierno a través de su representante, el señor Richard Espinosa. Estos datos así al vuelo. Luego llegamos a esta verdadera barbaridad, que no la voy a repetir porque plenamente coincido con lo que decía Manuel. Entonces nosotros, mire, el 7 de febrero concurrimos a la Contraloría General del Estado. 7 de febrero. Marzo, abril, ya van 2 meses, ya vamos para mayo, 3 meses, no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué hemos pedido a la Contraloría? Un examen especial de este problema. De esa cuenta especial. De la desaparición de los 2.500 millones de dólares. También concurrimos a la Superintendencia de Bancos. Ahí no hemos tenido la suerte que ha tenido. Que les respondan, que les reciban. No, hasta este momento no tendremos ninguna respuesta de la Superintendencia. Entonces, en función de estos antecedentes, mire, aquí tenemos debidamente fundamentado lo que hemos presentado tanto a la Contraloría, a la Superintendencia y luego lo que hemos concurrido a la Fiscalía. ¿A dónde? A la Fiscalía. Mire, solo al vuelo nomás. Hemos reportado documentos del convenio de compromiso firmado el 29 de mayo del 2008, firmado por el señor ministro de Finanzas, como representante del gobierno nacional y con la firma del director del IES. Acta de compromiso de pago de la fecha 17 de mayo del 2010, firmado por el señor ministro de Finanzas. No, es decir, actas de compromiso de deuda que tiene el Estado. El reconocimiento de la deuda. Y ellos reconoce. Convenio de pago del 16 de julio del 2010. Convenio de pago del 26 de abril del 2012. Todos estos documentos, no. El famoso argumento del reglamento a la ley. Les recuerdo que con oficio tal, firmado por el presidente del Consejo Directivo del IES, remite al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, el reglamento general de la Ley de Seguridad Social, con firmas de los técnicos, coordinadores, asesores, directores actuariales, de la Comisión de Superintendencia de Bancos de Seguros, etcétera, etcétera. Es decir, todos los fundamentos que malhadadamente se acoge Richard Espinosa para de la noche a la mañana hacer desaparecer esta deuda. También al paso les hago un acuerdo que a los 3 días de posicionado el señor Richard Espinosa, el economista Martínez, director nacional del IES, en esa época, cuando se posicionó, él manifestó ante la opinión pública, existe una deuda, existe problemas financieros en el IES. Inmediatamente fue cancelado, habló el señor Richard Espinosa y un verdadero mago. A los 3 días que ingresa a la institución, no hay ninguna deuda, todo está bien, hay liquidez, el IES está maravilloso. Es decir, estamos inclusive no solamente ante un delegado del señor presidente de la República, sino un verdadero mago de las finanzas que en este caso hizo desaparecer los 2.500. Yo quisiera que escuchemos lo que dijo el señor Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Esto fue lo que dijo. No es que desaparecen, lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste, cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre, para empezar. ¿Cómo cuantificas? Doctor Vivanco, ¿cómo cuantificamos? ¿Qué han hecho los directores del Seguro Social que han sido incapaces de llevar, aunque sea una cuenta de los que han estado atendiendo, cuánto cuestan? Habrán hecho operaciones, calzas, visitas médicas, pero no han anotado, no tienen cómo cuantifican. A ver, Francisco, esa declaración que le había escuchado en algún momento el presidente del Consejo Directivo del IES,
es muy buena, yo diría, para los intereses del Seguro Social, porque él solamente está apuntando que el problema es de cuantificar. de cuantificar. No que no hay deuda. Él no dice que no hay deuda. Él dice que es incuantificable. Esa es la palabra que utiliza. Entonces me parece que es relativamente fácil cuantificarla. Ya. ¿Por qué? Porque detrás de cada atención médica no existe enfermera, no existe médico que no le tome 3 datos al menos. Primero, el nombre. Ujú. Segundo, la cédula. Y tercero, el número de afiliación. Si usted no tiene esos 3, no hay manera de que le atiendan, y si no, pues todos los ecuatorianos somos testigos de que eso ocurre. Entonces, allí está el dato. Tal vez si está algo mal ordenado, habría que ordenar bien. Y no, eso no era, le digo, yo pasé ese proceso, lo llevamos hasta el monto de 1.875 millones hasta el año 2007. O sea, ustedes sí cuantificaron. Nosotros hasta el cuantificamos 2007. y yo veía que estaba muy bien ordenado. Perdón, eso. Manuel, si Sí. había deuda ahí. Ah, por supuesto, O sea, por supuesto. 1.700. 1875 era hasta el año 1800, 2007 aproximadamente. Y luego ha sumado hasta el año 2016 estos 2.506 que baja. Por alguna razón, mire, allá hay contadores, pues allá hay auditores. Por mal que estén las cosas, hay bastante bueno y una parte no está perfecta, pero seguramente el gran porcentaje. ¿Por qué no hizo el gobierno, el señor Martínez y el Ministerio de Finanzas, el deudor, una cosa muy simple que se hace cuando las cuentas no están claras? Claro. Vamos cerrando capítulos. O sea, si están claros 1.875 millones, vamos firmando papeles como bonos o CETES o cualquier otro documento de obligación por los 1.875 millones. Y la diferencia, los 750 millones que faltan hasta llegar a los 2.506, establezcamos una comisión interinstitucional conformada por el Seguro Social, el Ministerio de Finanzas y tal vez la Procuraduría General del Estado o la Contraloría o la Superintendencia de Bancos para que verifique si esos papeles en realidad son. Estoy seguro que de esa comisión se hubieran aclarado otros 500 millones y hubiera quedado, por ejemplo, estoy imaginándome en el limbo, una cifra menor, ¿no es cierto? Que luego a través de un acuerdo, a través de un centro de mediación y arbitraje, que lo tiene la propia Procuraduría General del Estado, hubieran podido cerrar esa cifra. Doctor Vivanco, y si ya se dieron cuenta que era incuantificable por los problemas que sea, ¿estarán cuantificando estos últimos años desde que está el señor Espinosa o siguen siendo incuantificables y no toman en A cuenta mí me eso? parece, Francisco, que no les conviene cuantificar, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí sí hay que meterse ya en las finanzas públicas y en el estado de la situación económica del Ecuador. El Ecuador, nuestro país está sobreendeudado. Unas cifras son de 40.000 millones, otras son de 45.000 millones. Uno de los mayores acreedores de la deuda del gobierno es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según mis cifras, que han sido publicadas y están basadas en documentos y en datos y en cálculos, alcanza los 12.000 millones de dólares. O sea, el Seguro Social, o sea, los afiliados, los jubilados, somos acreedores del gobierno nacional tan grandes como lo es China. O sea que ustedes, de esa proporción, digamos, o sea que la seguridad social, que es de todos, de todos le los afiliados ha prestado jubilados al Estado 12.000 millones de dólares. Claro, si usted suma, Claro, Francisco, sí. los tiene bonos, papeles, los bonos que son, esos son 7.000 documentos de y pico, deuda ¿no? que está bien, están los papeles ahí, pagan intereses, tienen plazos. Ahora con la situación del Ecuador puede ser reperfilada su deuda, o sea, todo eso hay que hacer como hace cualquier banco, ¿no? Están los certificados de tesorería, hay también inversiones en fideicomisos del gobierno nacional, en petróleos y tanta cosa. Luego pasa usted a los valores que le han quitado al Seguro Social. El 40%. Como el 40%, eso significa más o menos unos 1.200 millones de dólares anuales. Que dejó de De pagar frente a algo que era un derecho, si es que se quiere, adquirido. Porque tal vez no se comprende. A mí me parece, Francisco y Alfonso, estimados oyentes, me parece que se hace un análisis solamente de lo que está pasando hoy. Hoy tenemos plata, tenemos fondos y hay que hacer obras para poder hacer carreteras. Pero se olvidan de dos cosas enormes. El pasado, los 30, 40, 50 años de la gente que ha aportado y de los 20, 30 o 40 años que todavía les falta por vivir.
y de jóvenes que tienen 30 años y que les falta todavía 20 años más para jubilarse, y que esa plata es de ellos. O sea, les falta un análisis histórico de la situación. Una visión global. Una visión global de país. Segundo, les falta entender, créame que les falta, a pesar de que dicen que son buenos economistas, pero les falta entender el concepto actuarial del seguro social. Porque están analizando como que fuera una contabilidad de un banco o de una empresa. Y esto no es así, esto es diferente. Es una maestría separada. Los estudios actuariales, hay maestrías en estudios actuariales, que lo que muestran es cómo tener la situación hoy para que se pueda cumplir un hecho de futuro, ahí, frente a las contingencias que puede traer la vida. La vida puede tener mayor o menor número de enfermedades, enfermos, afiliados o jubilados, puede tener muertes anticipadas o muertes prolongadas o vidas prolongadas para muertes muy tardías. Entonces todos esos son juegos de estadística mundial. Los derechohabientes, como hizo este gobierno, de integrar desde el punto de vista humano, Francisco, y social está perfecto. Todos deberíamos tener una protección, los 16 millones. Pero eso tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. Claro. Y aquí no se dividió una cosa que es básica. Una cosa es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ISFA y el ISPOL, donde gente pone plata para asegurar su futuro y obtener préstamos, un quirografario, un prendario, un hipotecario. Y otra cosa es el Estado de beneficencia pública. Es otra cosa. Eso ya tiene que ver con el gobierno, con el Estado, donde usted tiene un Ministerio de Salud y pone... Donde hay que obligarles donde el Estado a resolver cubre los problemas más álgidos, más graves de una persona, salud, como es la salud, ¿no? Hay que tener, pero aquí se confundió, se hizo como estanques con tubos comunicantes y ahí es cuando se dañó ambos estanques. Señor Yanes, ¿qué les dice a ustedes? Ustedes también han tenido representante en el Consejo Directivo Nacional, ¿o no es el representante de ustedes? ¿Le han tomado cuentas? ¿No les han tomado cuentas? ¿Qué plantean? Bueno, primero, ventajosamente estamos en la mesa de la democracia, donde podemos discrepar con Manuel, con usted, señor periodista, con toda libertad. Entonces yo quisiera dejar establecido una cosa que puede haber quedado flotando para la audiencia. Esta malhadada declaración de la asambleísta Carrillo. Dijo, el seguro social es de todos. Y bueno, debe haber sido el eco de las palabras del señor presidente de la República. Manuel hizo una clara diferenciación de lo que establece la propia Constitución y además en todos los países del mundo hay seguridad social, que es responsabilidad del Estado, de los gobiernos, con presupuesto propio, para atender todas las contingencias de seguridad social, que son desempleo, desnutrición, etcétera, etcétera. Y otro es, en el caso aquí del Ecuador, los institutos de seguros sociales, IES, ISFA y ISPOL, como bien dijo Manuel, financiados con nuestro dinero. Entonces, no se puede, es un verdadero atraco cogerse esos fondos para atender otra situación. Coincido plenamente con lo que dice Manuel. Cuidado, se vaya a dar una interpretación diferente de que estamos opuestos a que se atienda a los hijos de los jubilados, etcétera, a las madres. No, pero eso es responsabilidad del Estado, con fondos del Estado que tiene que crear el Estado, no con fondos ajenos, primera cosa. Segunda, bien la pregunta, usted sabe, inclusive para la demanda que hicimos de la Fiscalía, ¿quién es el responsable de estos asuntos? Es el Consejo Directivo del IES, integrado por el señor director Richard Espinosa, delegado por el presidente de la República, el delegado de los empleadores, el ingeniero Felipe Peso, y le digo que hasta ahora no conocemos ni siquiera quién es el delegado de los jubilados. Afiliados y jubilados. Y quiero aquí, utilizando pero está en representación de ustedes. Quiero, a través de este medio de comunicación, desligar la responsabilidad en todo este desajuste, en todo este desbarajuste, en todas estas vulneraciones a la ley, como por ejemplo esta del artículo 122, que prohíbe que el Consejo Directivo y demás autoridades del IES por sí o por medio de las administradoras del Seguro Central de Salud
la entrega de fondos de otros seguros para cubrir el déficit operacional. Todo esto quiero desligar la responsabilidad al ingeniero Felipe Peso, porque él en los documentos que él se ha dignado a entregarlos a nosotros. Miren que él es el representante de los empleadores, pero él ha mostrado la cara a la ciudadanía, a los aportantes, a los jubilados, a los de Montepío, entregándonos documentos en donde él, inclusive, no aprueba balances, no aprueba situaciones ilegales. En cambio, Clavijo, le conocemos el apellido, pero no lo conocemos ni siquiera en vivo y en directo. ¿No se ha reunido con ustedes? Jamás. Porque, ¿y quién lo ha elegido a él? En representación de ustedes está ahí. Creo que el señor Correa, porque usted sabe, el señor presidente Correa, porque como él está en todas partes, seguramente él, a través de Richard Espinosa, le determinó que sea el representante nuestro. Hubo sí una destitución abrupta de la ingeniera Guerrero, ¿no? Con quien nosotros ella nos venía informando, conjuntamente con el ingeniero Felipe Peso, es decir, como debe ser una institución tan noble, tan sagrada como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que nosotros la demanda a la Fiscalía, pero le insisto, después de hacer este recorrido, Contraloría, Superintendencia, llegamos a la Fiscalía, a sabiendas, eso sí que quede claro, nosotros estamos conscientes de que lastimosamente en esta etapa, y en la última que falta, en todas partes, en todos los organismos del Estado, está el señor presidente de la República. A sabiendas de hecho, hemos hecho la demanda para, siguiendo el debido proceso, si no somos atendidos en esta demanda, acudir también a organismos internacionales como tenemos derecho. Le damos la cordial bienvenida al doctor Joaquín Viteri. Y estamos conversando aquí, doctor Viteri, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacemos esto de que el Consejo Directivo del IES llegue a tener una verdadera representación de trabajadores, de empleadores y del representante del Estado, pero que nos funcione esta demanda, y usted como abogado y exdirector del IES, que es una denuncia a la Fiscalía, ¿tiene algún futuro o seguimos en una gimnasia jurídica para que no pase nada? Muchísimas gracias. Primero quiero pedirle 1000 disculpas. Tuve problemas en el tránsito y lamentablemente he llegado atrasado. Pero fundamentalmente yo creo que la situación es muy grave. La denuncia a la Fiscalía va a servir para una investigación siempre y cuando la Fiscalía actúe. Pero nosotros vemos con mucho pesar de que no tenemos en el país seguridad jurídica. En el país se hace lo que dice el gobierno. A nivel de las Cortes, hablo de la Corte Nacional de Justicia, con algunas excepciones, la Corte Constitucional, que es la máxima instancia, es una servidora del gobierno. Los juzgados, las unidades de especialidades, como se lo llama ahora, mucho más la Fiscalía, son entidades absolutamente que no tienen la independencia ni la facultad para juzgar, para investigar y para sancionar a los responsables. Entonces, el tema que realmente constituye en este momento, yo diría, la inevitable quiebra, y que se me oiga bien, quiebra de la seguridad social, lo han dicho con mucho acierto los amigos que me están acompañando en este panel, que representan a las cámaras, que representan a los jubilados, con mucho acierto, porque esa es la verdad. Le hicieron una verdadera destrucción de la sostenibilidad del sistema de seguridad social con la Asamblea Nacional y con las propias entidades y organismos del IES. El IES ha perdido, señor periodista, autonomía total. Lo que antes se respetaba en los gobiernos, ahora ya no hay autonomía. El IES es una entidad, ahora sí, lo que siempre se ha dicho en serio y en broma, una caja chica. Y el problema, que también lo han advertido mis amigos, es que el gobierno piensa que esos recursos son del Estado.
Y hay que recordar que la Constitución desde 1937, la Constitución del 45, la Constitución del 79, todas han dicho de una manera muy clara, los fondos y reservas de la Seguridad Social son propios, distintos de los del Estado. Ninguna institución del Estado puede intervenir en ellos. Pero aquí, señor periodista, se ha destruido de tal manera la Seguridad Social que prácticamente cuando la Constitución dice cómo se va a financiar el sistema, dice el sistema se financia con los aportes de los asegurados, los aportes de los empleadores y las contribuciones obligatorias del Estado. Entonces, si la Constitución establece esto, no puede una ley a través de una mal llamada ley de la justicia laboral dejar sin efecto la contribución obligatoria del Estado, que estaba en el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que decía, para financiar las pensiones, el IES entregará el 60% y el Estado el 40%, desde 1937, señor periodista. Entonces, en este momento, cuando no hay, como bien lo han hecho en las precisiones, 1.266 millones anuales, desde el 2015, 3 años ya, que está hablándose de un valor absolutamente muy supremo, que representa nada más que 3.788 millones, nada más. Entonces, sumado eso a los 2.506 millones por atenciones médicas de los jubilados, que dice que no existe, de una manera tan grave, y con 7.581 millones que se entregaron, título inversiones por parte del BIES al Estado a través de esos títulos valores del Ministerio de Finanzas, lo que en este momento se ha llevado el Estado del Seguro Social son 13.875 millones, que son los, como bien lo han dicho aquí, reitero, reservas de los jóvenes, de los que están en los 40, 50 años, de los que todavía tienen la expectativa de lograr una jubilación, no van a tenerla. Lo digo con mucho pesar y hoy día con una indignación. Doctor Viteri, pero que nos hemos despreocupado tanto estos 10 años, no hemos sido capaces de, por ejemplo, demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral, de exigir que la representación de los jubilados estén, y que los empleadores, los empresarios también digan, oigan, aquí hay que poner un límite. ¿No es culpa nuestra también este dispendio de la plata a la Seguridad Social? Es que no hay una Corte Constitucional, señor periodista. El Frente Unitario de Trabajadores lo presentamos, y digo lo presentamos porque tuve la oportunidad de preparar la demanda de inconstitucionalidad de esta ley. Está ahí dormida. Ni siquiera nos llaman a una audiencia. Solo por la enmienda constitucional, le recuerdo a la Corte, nos llamaron a una audiencia. Que esa es otra barbaridad que se ha hecho destruyendo el derecho laboral. Pero lo estamos en la Seguridad Social. Entonces, el 2015, perdóneme una expresión dura, fue un año de maldición de la Seguridad Social. Porque primero la ley para la justicia laboral. Y luego, como bien lo ha dicho nuestros amigos, porque estoy ventajosamente con personas que conocen mejor que yo todo el tema, en el mismo 2015, en noviembre, se dicta la resolución del Consejo Directivo 501, que históricamente jamás se ha hecho, trasladar los fondos de pensiones a los fondos de salud. Mezclaron los fondos. Mezclando los fondos. Usted conoce muy bien, señor periodista, y mis amigos igual, que la ley establece fondos separados. Y prohíbe, en el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, prohíbe, dice el Consejo Directivo, ni ninguna autoridad, lo prohíbe. Por eso le digo, mire, si tuviéramos una fiscalía y estuvieran presos los señores que adoptaron la resolución 501, pues, porque es una prohibición y es prácticamente un proceso de destruir, yo diría, para ser más la tipicidad del delito, prácticamente distraer los fondos de un recurso a otro con violación de la Ley de Seguridad Social
y destruyendo la sostenibilidad, porque eso viene también a ser una disminución de los recursos y un agravamiento de lo que representa la futura jubilación de las generaciones que en este momento están laborando, entregando sus aportes y dicen, no, si hay un superávit. No, señor, son las reservas, los dineros, como bien se lo he dicho aquí, de propiedad de los afiliados que en este momento están en los 30, 40 y 50 años. Doctor Vivanco, esto que acaba de señalar en último término, el famoso superávit, que claro, como está clarito para todos, digamos, no es superávit, son las reservas que necesita una programación de lo que es la seguridad social, y ahí lo que usted nos ha dicho, no, la seguridad social no es pues un banco que tenga liquidez o no, es una proyección. ¿Tenemos una salida para esto? ¿Hay todavía la posibilidad de que la quiebra que nos ha dicho el doctor Viteri también pueda revertirse, la podamos salvar, volver así, ahora sí a cuantificar? ¿Se puede? Siempre se puede, Francisco. Me parece que el último, no es que me parece, sino que el último informe, estudio actuarial serio, elaborado por empresas ecuatorianas e internacionales, una nacional, la más conocida, muy prestigiosa, y la otra a nivel de Brasil, que lleva mucho la contabilidad de muchos seguros sociales de varios países latinoamericanos, estableció una situación al año 2003. Esa es la última. Al 2003. O sea, hace 13, 14 años. Claro. Hasta ese momento teníamos la película más o menos clara. ¿Qué es lo que hace un estudio actuarial? Un estudio actuarial le dice lo que usted decía al inicio, Francisco. No hay fondos disponibles, no existen reservas. Lo que existe es un fondo de sostenibilidad para el futuro, para poder cubrir las obligaciones de salud, de préstamos, de pensiones en los próximos 50 años, que son hasta el último que esté afiliado, hasta el que se afilió el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces es otro concepto estadístico, económico, macroeconómico, matemático, es diferente. Todas las proyecciones y análisis son diferentes. Y por lo tanto, en ese concepto hay que tenerlo muy claro. Pero yo diría, lo principal de un estudio actuarial es que le da a usted señales. Y le dice, mire, si usted está este rato en el consejo directivo y viene un estudio actuarial, le dice, mire, esta parte está insuficiente, fortalézcala. Y uno toma medidas para fortalecer lo que llamaba Joaquín, ese estanque. El estanque de salud, por ejemplo. Hay que fortalecerlo. O hay que fortalecer el estanque de las pensiones. Tal vez están cargando muchos recursos para el estanque de la cesación, del fondo de cesantía. Entonces uno corrige con políticas, para eso está un consejo directivo, para corregir con él. Y luego pueden venir medidas complicadas, y ahí sí todos estamos claros cuáles son. Una medida complicada es incrementar los aportes. ¿A qué empleador este momento o a qué trabajador le va a convenir en momentos donde la recesión, donde la pobreza, donde la limitación de empleo es grave, a hacer un aporte ya no del 22%, sino de 2 o 3 o 5, llegar al 28, 30%, donde una tercera parte de su sueldo se va para guardarse en un fondo que estaría mal manejado? Imagínese eso, ¿no? Esa sería una medida heroica, complicadísima. Otra también tremenda sería aumentar los años, disminuir las pensiones, ¿no es cierto? U otra, es que todo esto no es etéreo lo que estamos hablando, sino que ya ha ocurrido en otros lados. Otra decisión puede ser, 65 años, la gente todavía está joven y pueden trabajar unos 5 años más, así que olvidémonos de los 30, 60, pasemos a 35, 70. O sea, 35 años de aporte y 70 años de edad, donde usted empieza a recortar el universo de los jubilados, porque ya no tiene los 2.500 millones anuales para pagar. Entonces, pero ahí viene otro conflicto. Imagínense la reacción. Que le sacan a los 60 años, ¿quién le contrata para que complete los 10 años más que le faltan? Exactamente. Entonces usted empieza a ver estas complejidades tan grandes y humanamente terribles, como es mantenerse en los años más difíciles de la vida,
sin pensiones y sin trabajo, ¿no? Entonces, yo diría, por eso son importantísimos los ajustes menores. Aquí las políticas de shock no funcionan, porque con políticas de shock se muere la gente. Claro. Aquí funciona una política de gradualismo técnico, de goteo, donde usted modifica casi como un perfecto organista, cambia los sonidos, cambia los montos, cambia los valores de uno a otro lado para que esto vaya llegando a lo que aquí se ha dicho varias veces, la sostenibilidad del proyecto. Pero ¿se pasa también por juzgar a los que han hecho esto o no? Mira, yo diría que este es un Oye, campo de la casi justicia. ya. Claro, yo diría que todo el tema de la justicia tiene que ir a la justicia. Los que han cometido infracciones tienen un procedimiento responder. en la superintendencia, en la Contraloría, en la Fiscalía, que tiene que procesarse. Pero yo diría, este rato ¿Cómo a los enfrentamos afiliados. él? Ya. Mire, es que ¿cuántos sabemos? 3.500.000 afiliados, 500.000 jubilados, 9 millones y pico de beneficiarios. Estamos hablando, 10 millones, me corrige Alfonso, 10 millones de beneficiarios. Estamos hablando casi de todo el país. ¿No es cierto? Entonces, todas estas personas, los que están esperando, no es cuántas personas vayan a ser enjuiciadas en la fiscalía o en la están esperando cómo se endereza la institución para que su futuro esté más seguro, más tranquilo, y que las contingencias cuando vengan estén cubiertas. Por eso contrata uno un seguro. Uno contrata un seguro de salud para cuando se enferma le cubra, o un seguro de vida para que cuando se muera alguien, los chicos, los hijos, tengan cómo sobrellevar ese tiempo tan complejo. De eso se trata. Entonces me parece que este momento lo importante es definir el mapa, el procedimiento, y que las cifras sean reales. Porque mire, aquí estamos personas que más o menos entendemos el tema. Y que han hecho por lo menos desde mi lado aquí, Joaquín y Alfonso saben más. Pero vemos que si es que no hay una cifra exacta de deuda. Mire, aquí solamente entre Joaquín y yo ya hay 1.300 millones de diferencia. Yo les decía, y cuando me oían mis 12.000 millones, la gente aquí en este mismo lugar, les llamaba la atención que diga una cifra tan grande. Y cuando yo la desglosaba ya pasó a ser una cifra bien manejada. Pero la ha manejado Joaquín con otros elementos adicionales que seguramente tenga razón. Y estamos ya hablando de 13.000 y pico de millones. Entonces, si entre los dos, digamos, perdón, por mi lado, expertos entre comillas, o expertos. No, digamos, expertos, por eso les hemos invitado. Y estamos... se dan el tiempo de estudiarlo. Y las autoridades oficiales, el presidente del IES, o el consejo directivo tampoco tienen claras así. Y los deudores, o sea, los empleados del Ministerio de Finanzas, el ministro, no tiene clara la cifra. Ya han habido casos donde han soltado cifras curiosas. Pero han habido acuerdos que firman. Pero imagínense, en un momento le firman acuerdos de que deben y en otro le sacan del balance 2.500. Entonces la cifra es complicada. O sea, lo primero que hay que hacer es una mesa donde se defina el monto de obligación, transparencia de la seguridad social. Donde usted al definir 3 temas, yo diría ya estaríamos mucho más tranquilos. Primero, ¿cuánto definitivamente debe el gobierno, el Estado, al Seguro Social? ¿Y en qué papeles está contenido eso? Mire, una reflexión simple. Si China recibió por los 12.000 millones que le ha prestado al Ecuador una garantía de petróleo, de venta anticipada de petróleo, con esa garantía y con tasas de interés que han llegado a 10-11%, ¿no es cierto? ¿Por qué un grupo de 5 millones o de 3.800.000, digamos, entre jubilados y afiliados, no somos beneficiarios de una garantía más o menos similar? Para a través de un fideicomiso recibir directamente las rentas, por ejemplo, de telecomunicaciones. O de otro sector, o de la minería, o del mismo sector petrolero, porque tenemos que ser nosotros, por ser un conjunto mucho más grande y disperso, no pasar a ser acreedores de última categoría. Porque y en este caso ni siquiera acreedores. En este caso, acreedores parciales de la deuda que se tiene. Entonces, yo creo que en realidad es el momento, creo que estamos hablando en el inicio de un gobierno que todavía no sabemos cómo terminará luego de la apelación al tribunal, al contencioso del Tribunal Electoral, pero yo diría, es el inicio de establecer las cifras claras.
Comencemos por un A mí camino. me parece que ese es el inicio de un nuevo país, porque se pierde mucho, pero se puede ganar mucho. Yo creo que es una nueva oportunidad en este campo específico de la seguridad social para poner las cifras claras. Eso de la casa en orden que decía hace un rato. Ujú. Señor Llanes, ¿la aspiración de ustedes de la Fiscalía? ¿O ya? Vea, parece que por estamos Sí, estamos interactuando, no hay coordinados. la onda. Ya. Claro, porque en realidad todo lo que se ha hecho aquí se ha hecho en base de sustentaciones verídicas. Ya. Que nadie piense hacia afuera que estamos Que hay una conspirando. película, ya. No. Pero, ¿cuáles son las aspiraciones de los jubilados? Ya. De los jubilados. Primero, vigilar permanentemente, y no nos olvidemos de algo que no hemos citado en de los de Montepío, Ya. Sí, que sí. reciben, pero pichuelas, y es gente que necesita. Los jubilados, la aspiración es que vaya en mejora nuestras prestaciones en función de lo que nosotros aportamos. Cito un caso. No se nos puede, por ejemplo, a nosotros seguir descontando, a nosotros se nos sigue descontando para el 13º, 14º y para las 4 tablas. Estas son prestaciones que debemos recibir porque nosotros ya aportamos cuando éramos activos. Y el seguro nos sigue descontando. Punto 1. Bueno, hay alguien Punto que 2. dice que hay que ponerles un aporte también a ustedes para el tema de la salud. Claro, también. Recuerde que Correa manifestó, dijo, yo, como así tengo que atender la salud de los jubilados. Le hago un acuerdito ahí. Segundo, seguir con este trabajo de la unión de los empleadores con los afiliados, jubilados y Montepío, que ya se dio hace un año, para seguir defendiendo a nuestra institución, seguir defendiendo nuestros dineros, los dineros que aportan empleadores, asegurados, los que recibimos los jubilados, segunda aspiración. Y una tercera aspiración macro. Los jubilados no queremos un presidente de odio, no queremos un presidente de ternura, no queremos un presidente payaso, perdónenme la expresión, sino lo que queremos un presidente que respete en los hechos, no en las palabras, este documento que tenemos aquí, la Constitución de la República, que nos respete, por ejemplo, lo que dispone el artículo 35, 36, 37 y 38, que nosotros tenemos atención prioritaria. No queremos migajas ni prebendas los jubilados, queremos derechos que han sido ignorados en estos 10 años. Esa es la aspiración de nosotros. Teniendo así un presidente con esta categoría, sabemos que escuchará lo que hemos señalado aquí, ¿no? Que se transparente, pero transparentarse no es reunirse en un solo partido, en un solo grupo de amigos y determinar que no existen 2.500 millones de dólares, sino transparentar es que se reúnan los que hacemos, Y vean cuánto los muy- que hacemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los que hacen el ISPA, los que hacen con documentos verídicos, ciertos, con técnicos en la materia, con quienes han tenido la trayectoria como es Joaquín, como es Manuel. No me estoy palanqueando ningún cargo por ese caso, sino lo único que estoy bogando es Es porque defendamos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hagamos desde hoy una campaña, porque a veces enredados en la politiquería, ¿cierto? La politiquería nos distrae y nos olvidamos de algo que De generar una política cuando de seguridad social. lo fundó gracias a la acción así mismo de los trabajadores, lo hizo Isidro Ayora. ¿Cómo vamos a permitir Ya. de que se Eso es. termine, se acabe? Esa es nuestra Doctor Viteri, aspiración. con esto terminamos. Usted nos puede decir entonces esto que es una aspiración de los jubilados, lo que el doctor Vivanco nos ha dicho, que además tiene no solo coherencia, sino una visión, y lo que usted ha venido planteándole al país durante varias ocasiones, igual el doctor Vivanco. ¿Cómo concluimos esto? Mire, el nuevo gobierno que resulte electo tiene que tomar decisiones muy definidas para la seguridad social. Primero, tiene que volver a establecer el 40% como contribución obligatoria del Estado. Caso contrario, todo lo que estamos diciendo aquí es absolutamente de buena fe una propuesta de solventar la seguridad social, pero no podrá solventarse si no se recuperan los recursos. Esto es, si
devuelven el 40% con el impacto de los 2 últimos años. Si en el 2017 la Asamblea Nacional deja sin efecto la reforma del artículo 237, hasta cuando haga una ley de seguridad social, ya vamos a presentar al Frente Unitario de Trabajadores una ley de seguridad social, un proyecto de ley de seguridad social, porque no somos solo teóricos, sino prácticos y realistas. Primero, la devolución del 40%. Segundo, el pago de la deuda en salud. Ese pago que está absolutamente definido. Mire, como bien hacían referencia aquí, cuando se estableció la deuda del Estado que nació en el gobierno del fallecido expresidente León Febres Cordero, de más de 3,000 millones, el gobierno dijo, son 800 millones y punto, y pagó eso. Ahora tiene que pagar los 2,506 millones en materia de salud y los 7,581 millones que justamente a título de inversiones recibió el Estado, los debe pagar. Si todo eso se cumple, se puede solventar, se puede recuperar la sostenibilidad de la seguridad social. Caso contrario, si usted me permite una cifra, solo para el 2017 se requieren 7,889 millones de dólares para las prestaciones. Para salud se requiere 2,895 millones. Pero como ya hubo este cambio de aportes, pasándolo de pensiones a salud, aún así el déficit en salud está en 967 millones. Para pensiones se requiere 3,632 millones de dólares y solo van a ingresar 1,789 millones. ¿Cuántos se requieren? ¿Cuál es el déficit? 1,493 millones. Entonces, absolutamente todos esos efectos de una política equivocada, errada, yo diría gravísimamente lesionante a la seguridad social, tienen que justamente corregirse en base a un gobierno que asuma con responsabilidad el futuro de la seguridad social. Yo quiero agradecerle al doctor Joaquín Viteri, al doctor Manuel Vivanco y a don Alfonso Llanes que nos han acompañado para tratar el tema de la seguridad social, tema que estaremos haciendo un seguimiento. Luego de este corte viene Clarito Está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Conoces al ladrón silencioso de la visión? Es el glaucoma. No tiene síntomas, es irreversible y puede presentarse a toda edad. Muchas personas que tienen esta enfermedad no lo saben. En la Clínica Santa Lucía encontrarás los especialistas